Bienvenidos a este primer reto de este semestre, el curso de neuroanatomía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar en este espacio, por poder participar. Y bueno, para mí es un placer de verdad. Hoy les voy a contar un poquito sobre la metodología de este curso, cómo se va a desarrollar, cuáles son los parámetros, los requisitos y vamos a empezar a ver la primera clase. Y también cómo lo vamos a ir desarrollando durante todo este semestre, porque recuerden, es un semestre donde vamos a recordar sobre anatomía, donde vamos a volver a trabajar anatomía y vamos a hacer énfasis en función. Por eso, bienvenidos los terapeutas ocupacionales, los fonoaudiólogos, los fisioterapeutas, los psicólogos, docentes, padres de familia, que están metidos en este cuento. Puede ser porque tienen un familiar con discapacidad, es posible, pero que quieren aprender sobre neuroanatomía. Y eso nos va a dar un fundamento bastante interesante. Yo estoy convencido que este espacio nos va a fortalecer no solamente como terapeutas, sino como comunidad científica. Entonces, muchísimas gracias por la confianza, por estar en este espacio y bueno, muy feliz de estar con ustedes. Vamos a iniciar. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué tenemos que volver a ver anatomía? Es que yo ya vi anatomía, yo ya soy profesional. La mayoría de aquí ya son profesionales y vieron neuroanatomía hace rato. ¿Por qué la vamos a volver a ver? Y es una razón bastante simple, es que si nosotros no la repasamos, se nos olvida y se nos olvidan algunas cosas básicas. Yo he tenido la ventaja de poder repasar neuroanatomía durante 15 años. Luego hice una maestría enfocada en neuroanatomía y neurofunción y he podido utilizarla constantemente. Entonces, para mí se volvió un hábito el pensar siempre desde la estructura y la función. Y eso me ha facilitado muchos procesos terapéuticos. Créanme, eso me facilita la justificación, un poco la justificación del proceso terapéutico. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de una actividad terapéutica, sea fisioterapeuta, sea terapeuta ocupacional, inclusive docente, siempre estamos utilizando o estamos estimulando entradas sensoriales. Y cuando nosotros estimulamos entradas sensoriales, pues estamos estimulando estructuras neurológicas. Entonces, tenerlas bien claras o repasarlas nos ayuda a justificar un poco más nuestra intervención. Por ejemplo, una actividad como esta, en donde uno dice, bueno, todas esas actividades son motoras. Una actividad de arrastre, por ejemplo, en donde involucra muchísimo el cuerpo calloso. El cuerpo calloso, ¿qué estructuras y con qué conecta? Estructuras entonces donde la función visomanual es determinante. Pero esa función visomanual, ¿qué estructuras conecta o qué se necesita para poder hacer una buena función visomanual? Bueno, hay que tenerlo en cuenta. Ya, ¿qué hago? O una actividad de... Por favor, les recuerdo los micrófonos para que no se nos activen. Entonces, una actividad vestibular. Bueno, por la parte vestibular, entonces el equilibrio. ¿Cómo vamos nosotros a reconocer o cuál es entonces la estructura que puede reunir todas esas cualidades? Si uno dice, bueno, desde la neuroanatomía, pues sí, el cerebelo. Entonces uno dice, ojo, con el cerebelo podríamos decir que es el centro coordinador de todas estas funciones. Entonces, si un paciente tiene una alteración en la función cerebelosa, lo más probable es que tenga problemas o dificultades para arrastrarse, dificultades para su coordinación visomotora, dificultades para su equilibrio. Y si nosotros podemos, como neuroeducadores, como neurorehabilitadores, como fisio, como teo, como fono, podemos entonces concluir que el origen o la estructura que debemos estimular para poder favorecer todas esas funciones es una estructura básica, sí, y que va a determinar todas esas funciones, como el cerebelo, pues nos va a ayudar muchísimo más a hacer claramente saber que las actividades que nosotros vamos a desarrollar son actividades de estimulación cerebelosa. Y ahora bien, ¿cuáles son actividades de estimulación cerebelosa? Muchísimas, pero hay que volver a repasar sobre el cerebelo. Y aquí vamos a repasar, saber que el cerebelo se divide como en 3 zonas. Una zona es una zona media, una zona lateral, una zona superficial, y que esas zonas tienen diferentes conexiones.
y que no es lo mismo un arrastre y que ese arrastre me estimula el cuerpo calloso, sí, pero hay una estructura involucrada del cerebelo, una de todas las estructuras o subestructuras que tiene el cerebelo, o que la coordinación visomotora viene dada por otra parte de la maduración del cerebelo. Esto nos va a justificar mucho más nuestra intervención y es muy importante hacerlo. ¿Por qué lo hacemos también? Porque en esta forma nosotros podemos, si justificamos a nivel neurológico nuestro proceso, también podemos entonces ir incrementando nuestro nivel de experticia en esa área tan interesante que es las neurociencias. Esto me ayuda a mí a investigar mucho más, a repasar mucho más sobre neurociencias y poder entonces enfatizar mi enseñanza, ¿sí? Y todo mi proceso también intervención en esto que se llama neuroanatomía y neurofunción. Entonces, muchísimas gracias. Con esta introducción ya quiero explicar el curso, ¿sí? Y lo que vamos a trabajar puntualmente todo este semestre. Entonces, aquí tenemos un ejemplo claro de cómo nosotros a veces hacemos, por ejemplo, una descarga de peso. Sí, hacemos descarga de peso y sabemos que la descarga de peso sirve para modular el tono muscular, facilitar entonces la estabilidad o incrementar la estabilidad en el segmento que se esté dando, chévere, ¿sí? Pero sabemos bien cuáles son las conexiones o las vías que estimulan. Saber que cuando hacemos una presión articular, lo que hacemos es estar estimulando vías, por ejemplo, como el gracil y el cuneiforme. Pues aquí vamos a ver el gracil y el cuneiforme, pero que a la vez estamos estimulando unas vías que se llaman las espinocerebelosas, que llegan al cerebelo, pero que hay dos tipos de vías espinocerebelosas, la anterior y la posterior, y que depende de la carga de peso en el segmento que yo haga, pues depende también el resultado que yo puedo tener con este paciente. No es lo mismo una carga de peso a nivel proximal a una carga de peso más distal, pero eso tiene una justificación neurológica y es lo que vamos a retomar. Entonces, bueno, este curso denominado Neuroanatomía tiene 16 horas en donde vamos a estar en este espacio. Esperemos que ya las plataformas se organicen para la próxima vez. Pero si no lo hacemos en este espacio, no hay ningún problema, va a quedar grabado. Por eso es sincrónico y asincrónico. Sincrónico porque aquí podemos estar interactuando, súper que estemos. Yo voy a mandar una lista de asistencia, vamos a estar llenando asistencia. Pero también lo podemos hacer asincrónico porque sé que no todos podemos estar a esta hora, a veces se nos dificulta, entonces vamos a hacerlo asincrónico y van a estar grabadas, quedan grabadas en YouTube y bueno, los pueden repasar. Siempre voy a mandar material de trabajo. Esta vez, por ser la primera vez, pues no lo hice, pero vamos a tener material de trabajo para que puedan leer 1 hora, ¿sí?, a la semana. Entonces, mire que ya no nos da 16 horas, sino que nos da aproximadamente unas 32 horas de trabajo. Y si queremos incrementar y hacer las tareas, pues podemos incrementar ese trabajo académico. Un trabajo académico presencial y un trabajo un poco más asincrónico. Y este curso al final va a tener un examen. Ese examen es el que nos va a evaluar cuál fue el proceso de adquisición o el conocimiento que desarrollamos. Sí, Luzman, tiene examen. Entonces, pero como les decía, ese examen va a ser fácil. Y no va a ser fácil simplemente porque, voy a preguntar A, B, C. No. Básicamente porque nos vamos a preparar también, vamos a revisar muy bien la neuroanatomía, vamos a revisar en nuestras casas, vamos a estudiar. Yo voy a ser su docente, ¿sí? Este semestre me puede escribir al WhatsApp, yo le respondo, si tiene alguna dificultad, tranquilo, yo seré su docente. Y entonces todo el proceso de apoyo, asesorías, yo lo voy a hacer. Las preguntas que tengan, yo las voy a responder. El objetivo es que al final del semestre podamos el 8 de junio hacer nuestro examen individual, muy tranquilos desde la casa, lo puedan responder porque es virtual, ¿sí? Pueden obtener entonces 60 puntos, ¿sí? Es de 1 a 100, entonces 60 puntos y con 60 puntos entonces pasar y pues por pasar habrán ganado el reto y además de eso le vamos a dar certificación del curso de neuroanatomía de Estoy Aprendiendo, porque pues, es el proceso que hicimos a través de todo un semestre. Entonces va a ser muy chévere, es muy interesante la propuesta
Espero que podamos seguirnos conectando, nos vamos a seguir conectando, nosotros vamos a estar aquí cada 8 días y bueno, esa es básicamente la propuesta que les tengo. Este es un ejemplo del tipo de preguntas que les voy a hacer en el examen. Entonces, para que lo tengan pues en cuenta, lo que vamos a trabajar. Esto es una preguntita por ejemplo, con respecto a las alteraciones del telencéfalo. ¿Pero qué es eso del telencéfalo? De pronto ya se nos olvidó qué es el telencéfalo. Ah, bueno, hoy vamos a revisar lo que es el telencéfalo. Entonces, con respecto a las alteraciones del telencéfalo, marque la correcta. Entonces, aquí hay una serie de respuestas, es única opción, ¿cierto? Múltiple respuesta, única opción. Entonces, esta opción, por ejemplo, la primera opción es el lóbulo frontal. Si se lesiona, se observaría bradicinesia con pérdida de la función vestibular. Pues para eso tenemos que saber, bueno, ¿qué es la bradicinesia? Por eso lo vamos a trabajar en este espacio. Si se daña el parietal, se encontrarían problemas específicos como la disinesia o el prosopragmismo. ¿O qué es eso? O vamos a repasarlo. A mí se me olvidó qué es eso. Ok, vamos a repasarlo. Y en neurofunción entender en qué lóbulo se desarrolla. Si se dañaría el occipital, ¿qué pasaría? Puede dar síndrome de Hertzmann. ¿Será eso cierto? No sé. Vamos a ver el síndrome de Hertzmann, ¿dónde se da? O una lesión, por ejemplo, del núcleo dorsomedial o anterior del tálamo puede dar lesiones específicas como una hemiparesia. Pero bueno, venga, ¿qué tiene que ver el telencéfalo con el diencéfalo? Ok, eso lo vamos a ir trabajando y al final del semestre esta pregunta será fácil. Y será fácil porque ustedes ya la han revisado, porque ya la han trabajado y porque básicamente hemos mejorado en el proceso de repaso. Porque básicamente yo sé que ya la mayoría están graduados, vamos a repasar. Y ese es el reto, que podamos darnos como el trabajo de volver a repasar neuroanatomía, volverlo a aprender y después utilizarlo en nuestro trabajo, ¿sí? En el día a día con nuestros pacientes. Entonces, muy bien. La metodología que les propongo y que he construido a través de este tiempo, dando neuroanatomía, es una estrategia de afuera hacia adentro y adentro hacia afuera. ¿Y eso cómo es? Sí, hoy vamos a revisar cuál es el origen de ese sistema nervioso central, ¿sí? Afuera, cómo se construye. Y cuando ya está construido, vamos a empezar desde la parte más arriba, viendo todas las estructuras, desde lo más proximal a lo más distal. Vamos entonces, vamos muy caudal, muy cefálico-caudal. Y cuando bajamos a la médula, que es la última estructura o la estructura más distal, entonces vamos a volver a subir, a revisar cómo es que suben nuestros sentidos. Básicamente, nuestro sentido, por ejemplo, de vibración o por ejemplo, de frío, calor, a través de lo que llamamos tractos. Los tractos o las vías son lo que vamos a reconocer y volvemos entonces a subir y después terminamos otra vez en la parte telencefálica, vemos unas vías descendentes, que las vías descendentes entonces son el piramidal y toda la vía extrapiramidal. Y terminamos entonces otra vez afuera. Esa es la metodología que vamos a utilizar. Vamos a ir reconociendo los niveles, después vamos a subir por esas vías, después vamos a volver a bajar por esas vías para reconocer todo el sistema nervioso. Pero van a ver que todo se conecta. Desde la clase, esta es la primera clase, desde la clase más sencillita hasta la clase un poco más, podemos decir, compleja, porque se reúnen todos los elementos. Y cuando estamos hablando de piramidal, por ejemplo, que es el movimiento voluntario, ya vamos a entender realmente por qué hablamos de ese movimiento voluntario y todo lo que eso incluye. Por eso cuando uno tiene una lesión en el cerebro, por ejemplo, pues ¿por qué se daña ese movimiento voluntario? Claro, porque es que es todo lo que se empieza a alterar. Muy bien, este es básicamente el plan. Les voy a mostrar solamente el primero. Es toda la parte de los primeros temas. Este plan temático, lo que queremos es reconocer la parte más superior, desde la corteza cerebral. Sí, tenemos aquí la corteza cerebral que le llamamos telencéfalo. Ahora vamos a ver por qué es que se llama telencéfalo. Después entonces vamos a revisar un poco las estructuras puntuales. Vamos a mirar cerebro, vamos a mirar entonces cerebelo, vamos a ver tálamo,
vamos a ver neurotransmisores, súper interesante, o sea, unas clases bastante poderosas, desde toda la estructura y toda la función. Entonces ese es el primer módulo, y lógicamente pues tenemos otros módulos, otros dos módulos, esto se divide en tres módulos. El módulo número 2, que después ya les doy las fechas, no vamos a estar en jueves de Semana Santa, es festivo, pero de resto vamos a estar de corrido los jueves. En el módulo 2 vamos a ver el sistema límbico, los núcleos de la base, el tallo cerebral, la médula, estructuras súper interesantes para alguien que trabaje la parte pues, de la neurofunción. Y en la parte final vamos a tomar todas esas estructuras y unirlas a través de las vías y los tractos. Fundamental. Ya de aquí para adelante vamos a hacer una carga de peso, una descarga de peso, pero pensando en el espinotalámico, o pensando en el gracil, el cuneiforme, el espino cerebeloso, o reconociendo cuál es la función principal de, por ejemplo, la vía piramidal o la vía extrapiramidal. Entonces, eso básicamente es todo nuestro curso de neuroanatomía, a los cuales están muy invitados, y bueno, eso es básicamente en cuanto a la estructura del curso, y pues muchísimas gracias por estar acá. Ahora bien, en cuanto al primer módulo, entonces lo que vamos a reconocer es esa estructura más importantes, ¿sí? O más superiores, que podemos decir, las estructuras más superiores de ese sistema nervioso central. Entonces hoy vamos a empezar a reconocer por qué hablamos de telencéfalo y por qué vamos a hablar entonces de otros nombres, ¿cierto? No vamos a hablar de cerebro, sino de telencéfalo, y por qué se utiliza en el fundamento pues neuroanatómico y en neurofunción. Entonces, bueno, esto es la introducción. Muchísimas gracias nuevamente por estar, y vamos con nuestra clase. Vamos a demorar 20 minutos en esta parte de la clase, pero pues es la introducción, clase introductoria, y bueno, empezamos desde hoy. Les voy a contar una historia. Y es básicamente esta neuroanatomía, yo les paso en una historia. ¿Listo? Por el chat me pueden escribir cómo vamos. ¿Bien? ¿Vamos bien? Por el chat, porque de pronto no abramos micrófonos. ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. Ok, listo. Muchísimas gracias. Ya. Se me demoró un poquito, no sé, pero listo. Gracias. Entonces, la primera clase. Les voy a contar una historia. Trato de contar historias en este espacio de neuroanatomía. Resulta que nuestra vida empieza pues con nuestros padres. Nosotros somos nuestros padres. Somos un espermatozoide que colocó nuestro padre y un óvulo que colocó nuestra madre. Y en esa unión, ¿cierto? Aquí tenemos estas dos personas, se unen, se conocen, interactúan, y bueno, sucede lo que tiene que suceder a nivel biológico, se unen y pues entonces dan origen a una célula. Y eso es lo que da nuestro origen. Nosotros somos una célula, la célula que suma la célula de nuestro papá y nuestra mamá. Por eso, lo que cargue nuestro papá a nivel genético y a nivel de hábitos va a determinar también nuestra vida, sí, en gran medida. Lo que cargue nuestra mamá a nivel genético y a nivel de estilos de vida también. Por eso es tan importante cuidar esas células. Todas nuestras células hay que cuidarlas, ¿sí? Con hábitos saludables. Pero estas células sexuales, que es el espermatozoide y el óvulo, hay que cuidarlas mucho, sobre todo los que estén planeando tener un bebé. Porque el alcohol, el trasnocho, el estrés altera la estructura de estas células. Y estas células entran en desventaja. Un óvulo que no esté bien formado es un óvulo en desventaja. Los espermatozoides que no estén en buena capacidad para poder hacer todo el recorrido que tengan que hacer, pues está en desventaja. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta, porque
Los antecedentes de nuestros pacientes es importante, por eso nosotros preguntamos antecedentes pre, peri y postnatales. Pero es determinante saber cuáles también los hábitos, sobre todo de la madre, cuando estuvo en embarazo, si estuvo en controles, si fumaba, si tomaba alcohol, porque eso determina el funcionamiento también o puede explicar la sintomatología que puede presentar un bebé, por ejemplo, en este caso. Entonces, esas dos estructuras se unen, esas dos células se unen y forman una célula. Hasta ahí, súper básico. Pero aquí viene el primer concepto importante. Nosotros, todos los seres humanos, sí, todos los seres humanos, tenemos 46 cromosomas. Esos 46 cromosomas están divididos o organizados en pares. Entonces nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. Aquí la primera pregunta, les voy contando como cuáles son las preguntas del examen, pues esta es una pregunta. Nosotros somos, ¿sí?, diploides. Nosotros, los seres humanos, somos seres diploides. ¿Eso qué significa? Que estamos organizados, diploides, estamos organizados en duplas, en parejas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. Todas nuestras células tienen 23 pares de cromosomas. Todos. Estamos en pares. Entonces son 23 pares cromosómicos, están en pares y así es nuestra estructura. Las únicas, y aquí entonces, las únicas células que no son, ¿sí?, diploides son las células sexuales. El espermatozoide y el óvulo no tienen 23 pares de cromosomas, tienen solo 23. Ellos no vienen en pares. Ellos vienen, o sea, no vienen en pares, vienen en unidades y tienen solo 23. ¿Por qué tienen 23? Porque 23 del espermatozoide y 23 del óvulo, cuando se unan, van a formar una célula que tenga otra vez 46 cromosomas. Nosotros tenemos 46 cromosomas. ¿Sí? Sino que están organizadas en 23 pares. Eso es un fundamento, pues, a nivel genético básico para poder nosotros transmitir todas nuestras características, ¿sí?, que se llaman fenotípicas y cariotípicas. O sea, eso es lo que nos hace humanos, Homo sapiens. Entonces, eso es muy importante. La célula, espermatozoide y óvulo son entonces células adiploides. Adiploides porque la A significa sin, diploides sin el doble. Son células sin el doble. Solo tienen 23, pero al unirse entonces forma otra vez 46. Eso garantiza que siempre tengamos 46 cromosomas organizados pues en 23 pares. ¿Por qué esto es tan importante? Porque miren esta figura de acá. Esto, por ejemplo, y que estoy señalando en rojo. ¿Qué pasa ahí? Sí, si quieren me pueden escribir en el chat. ¿Qué pasa ahí, en ese par 21? ¿Qué está pasando ahí? ¿Hay una patica de más o hay una partícula genética de más? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Hay un cromosoma de más. O sea que no es una disomía, ¿cierto? Sino que es una trisomía. Trisomía 21, muy bien, es una trisomía 21. ¿Eso qué me está indicando? La trisomía 21 normalmente, ¿cómo la denominamos? ¿Cómo la llamamos en el ámbito terapéutico? Un síndrome Down. Gracias. Un síndrome Down. Entonces, entender que nosotros somos disómicos, pero cualquier alteración a esa disomía, por ejemplo, una trisomía o una monosomía, nos da síndromes. Y recuerden algo importante, la definición de síndrome. Síndrome es una alteración en en 2 o más sistemas. ¿Eso qué significa? Para que sea síndrome tiene que tener alterado 2 o más sistemas. Por ejemplo, el sistema cardiovascular, el sistema digestivo, el sistema osteomuscular. Para que sean síndrome debe tener alteración en 2 o más sistemas. Pues el síndrome Down, pues es un síndrome que normalmente tiene de una u otra manera, ¿sí?, alteraciones en diferentes sistemas.
Por eso entendemos que vienen con unas características fenotípicas y cariotípicas, pues que diferencian. Por ejemplo, un dato bien importante del síndrome de Down es que normalmente, no pasa en todos los síndromes de Down, pero normalmente los síndromes de Down tienen una hipoplasia celular a nivel del cerebelo. O sea, tienen una hipoplasia cerebelosa. O sea, el cerebelo viene afectado. Entonces, muchos de los problemas de la marcha, del equilibrio y el tono muscular, que tiende a ser bajito, del síndrome de Down, está explicado es por la hipoplasia del cerebelo. Por eso, trabajar el cerebelo y actividades que estimulen el cerebelo a los síndromes de Down es tan clave para poder favorecer su proceso de neurodesarrollo. Eso es un dato, pues, que nos estamos adelantando, pero que se vuelve bien, bien interesante. Muy bien. Entonces, aquí somos diploides, nosotros estamos organizados entonces como diploides y pues eso es lo que debemos ser, pero a veces hay alteraciones a nivel genético y podemos pasar a trisomías, ¿sí? De la disomía puede pasar a la trisomía o a la monosomía y eso pues se vuelve un problema. Muy bien. Entonces, cuando ya se une ese espermatozoide penetra ese óvulo, pues entonces se forma la primera célula que es el cigoto. El cigoto entonces empieza a subdividirse, se divide ese cigoto, se divide en dos, pues está en dos, después en cuatro, después en ocho, hasta que en las primeras 72 horas se convierte en algo que se llama la mórula. Ojo, la mórula ya es la primer célula que podemos decir que es funcional. O sea, la mórula es la primer célula funcional. Aquí algo bien interesante porque aquí no solamente venimos a aprender neuroanatomía y bueno, es simplemente que podamos trasladar eso al mundo cotidiano. Estuve leyendo que en esas primeras 72 horas es como el plazo para tomar la pastilla después de, la post-day. En Colombia se llama post-day. La pastilla post-day, pues dice que, que cubre después o antes de las 72 horas, porque básicamente estaría quitando pues esas células que todavía no están consolidadas hasta la mórula. Ya en la mórula, pues entonces ya estamos hablando de una célula mucho más funcional, ¿sí? Lo digo porque, pues, en la utilización de la post-day uno podría decir, bueno, listo, eso no está afectando nada. Esto no es un curso de ética ni de moral, sino que estamos diciendo que, bueno, esta parte yo podría tomar la post-day, o una mujer podría tomar la post-day y estar interrumpiendo esa formación del embrión 1 o el embrión 2, ¿cierto? Pero al 72 días ya esa mórula ya es entonces funcional, ¿no? Ya tiene un carácter más funcional y va a pasar a algo que llama el blastocito. Algo también importante con la post-day, y esto lo coloco como un dato, se ha aumentado el 160% su uso. Está leyendo, Datos Colombia, 160% en Colombia. Y es básicamente porque la publicidad dice que es muy segura, pero tengan en cuenta algo, sobre todo mujeres. Es que la post-day tiene una carga hormonal supremamente alta, es como una bomba a nivel hormonal para que pueda interrumpir. Entonces, pues esto es importante para que pues lo tengan en cuenta porque las mujeres, sobre todo las mujeres, son mucho más complejas en el equilibrio hormonal, ¿sí? Y endocrino que los hombres. Entonces, tomar ese tipo de pastas puede hacer que pues altere su equilibrio hormonal y eso es bastante complejo. Entonces, es un dato que nos lleva a reconocer cómo es que funciona y por qué no han dicho, listo, miren, la pasta día después. Muy bien. Porfa, en el chat me pueden decir, ¿me están escuchando? Creo que unas personas no tienen audio, ¿me están escuchando? Sí, ok, listo. Entonces, después de cuando se divide ese embrión, a las 72 horas quedan 16 divisiones, o sea, 16 bolitas, y eso queda como una mora. Y eso es lo que llaman la mórula, y queda como una morita, ya se ve como una morita. Y esa mórula, entonces, empieza a pasar un proceso que se llama el blastocito. El blastocito ya es una célula, ¿sí? Ya es nuestro bebé. O sea, cuando digo nuestro bebé, ya es el origen de vida. Porque ese blastocito lo que hace es pegarse al endometrio,
pegarse y decirle, mamá, por favor, no más menstruación, porque yo aquí ya me pego y yo aquí ya me formo. O sea, ya toma tiempo, como decimos. Entonces, es muy interesante. El blastocito, pues ya toma ese cimiento y es donde empieza a decirle a la mamá, no vamos a menstruar más, ya vamos a empezar entonces a organizar este espacio porque este va a ser mi espacio de gestación durante estos 9 meses. Entonces es bien interesante y bien bonito. Por eso un dato interesante es las mujeres que sangran, mujeres por ejemplo que sangran aún estando en embarazo. Entonces eso ya es un antecedente neurológico. O sea, ¿qué es lo que pasa que hace que sangre? Entonces lo más probable es que el blastocito no esté bien pegado o que pues haya otras características y eso es importante tenerlo en cuenta. Eso es un dato neurológico que hay que tener en cuenta. El blastocito ya se pega al endometrio y él se divide como en dos, arriba y abajo. El epiblasto y el hipoblasto, ¿sí? Entonces se queda como arriba y abajo y deja una capita en la mitad. Entonces realmente él da espacio o después se convierte en 3 capas. Todo este proceso se convierte en 3 capas, algo que se llama la gastrulación. ¿Qué es la gastrulación? La gastrulación es como un efecto de sacudida que coge el blastocito lo sacude, ¿cierto? Lo bate, como decimos en Colombia, y entonces al batirlo deja 3 capas. Esas 3 capas, ese proceso de moverlo se llama la gastrulación. Y la gastrulación entonces deja 3 capas en donde las vamos a denominar el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y esto es vital, son 3 capas histológicas. Cuando yo digo histológicas, son entonces células. 3 capas histológicas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Estas 3 capas histológicas o de células son los que van a dar más adelante todas nuestras estructuras. Pues aquí vamos a hacer énfasis en ¿qué? En el ectodermo. ¿Y por qué vamos a hacer énfasis en el ectodermo? Porque el ectodermo es el que forma ¿qué? El sistema nervioso central. Es el que nos interesa ahora. ¿Sí? Estuviéramos estudiando embriología humana, tendríamos que ver todas, listo, pero aquí estamos viendo neuroanatomía y entonces vamos a hacer énfasis en el ectodermo. El ectodermo es el que organiza o da origen a todos los tejidos del sistema nervioso central. Aquí una pregunta, ¿qué pasa si el ectodermo se daña porque había una célula que estaba mal? O el ectodermo no se desarrolla, ¿qué pasa? Pues aquí ya tenemos problemas, ¿sí? Y por eso hay niños que, por ejemplo, pueden nacer con partes no desarrolladas del cerebro, como una holoproncefalia, o nacen sin cerebro, sin corteza cerebral, por ejemplo, con una anencefalia. Son patologías bastante complejas en donde nos está diciendo, mire que en el desarrollo embriológico fue que faltó esas estructuras y por lo tanto estos pacientes pues tienen un pronóstico más reservado que alguien que haya pues al menos tenido pues todo el proceso de desarrollo neurológico pues más típico. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta porque nos está diciendo entre un paciente que tiene más posibilidades de recuperación y otros que necesitan procesos entonces mucho más fuertes y que necesitan también compensar lo que no tienen. Esto es clave para el proceso terapéutico, en patología es clave. Por ejemplo, les coloco 2, la anencefalia, pero alteraciones del tubo neural. El ectodermo forma algo que llama el tubo neural y que el tubo neural a veces no se cierra y puede dar ¿cuál? Por ejemplo, las alteraciones de la espina bífida, que es un problema del tubo neural, lo que llamamos el mielomeningocele o el meningocele. Entonces, miren que aquí se explican toda esa serie de patologías. ¿Esto para qué lo vemos o para qué también tenemos que entenderlo? Es que el cuidado de los primeros meses y las primeras semanas de la mujer cuando está en embarazo, pues es determinante, es muy importante. Dicen los primeros 3 meses, pero las primeras semanas también son determinantes porque ahí es donde se está reorganizando todas las estructuras básicas para después desarrollar otras estructuras.
Y pues a veces mujeres no se dan cuenta que están en embarazo, siguen fumando, siguen tomando y esto afecta directamente. Entonces el niño que tiene microcefalia, el niño que tiene desnutrición, el niño que tiene, o sea, muchas alteraciones. Claro, aquí nos está explicando. ¿Y cómo nos lleva eso al trabajo? Sí, también a tener la realidad terapéutica, ¿no? Y centrar a ese paciente y a esa mamá y a esa familia en esa realidad de lo que está sufriendo el paciente como tal. Muy bien, aquí pues ya la última parte de, bueno, eso del telencéfalo, ¿qué es y por qué nosotros vamos a hablar del telencéfalo? Y debemos de hablar de telencéfalo, de encéfalo, porque vamos a lograr un nivel muy técnico a nivel de la terminología de lo que es el sistema nervioso. Y dentro del sistema nervioso, entonces, vamos a utilizar los términos, pues, histológicos. Porque los términos histológicos, o sea, las células nos están diciendo también las conexiones. Aquí está la clave. Si nosotros sabemos que el telencéfalo también tiene conexiones, ¿sí? Por ejemplo, con los núcleos de la base, sabemos entonces que esas conexiones son parecidas, por lo tanto la estimulación va a ser directa o al menos van a influir muy fuertemente. Entonces, estimular, por ejemplo, los núcleos de la base, un putamen, por ejemplo, me ayuda fácilmente a estimular el área 4, que es el área, por ejemplo, de la corteza cerebral, que es el área motora. Todo eso lo vamos a entender. Y es bien interesante porque hay actividades específicas del putamen y actividades específicas para, por ejemplo, específicas para estimular, por ejemplo, el área 4. Entonces, es bien chévere. Entonces, con este cuadrito vamos a empezar como a cerrar esta primera clase que era introductoria, pero es a las tercera semana, gracias a la gastrulación, se dan estas 3 capas en donde solo vamos a revisar el ectodermo. El ectodermo, aproximadamente al primer mes, pasa algo que se llama la inducción ventral. Yo les voy a pasar copias para que ustedes puedan profundizar igual. Hay algo que se llama la inducción ventral y eso hace que ese ectodermo se subdivida en 3 vesículas, como en 3 capas más, pero esas se llaman vesículas. Esas 3 vesículas se van a llamar el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Yo sé que de pronto ya lo habían visto y se les olvidó. Nuevamente, el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Esas son entonces las primeras 3 capas. A la 5ª semana, o sea, una semana después, imagínense eso súper rápido, ya entonces esas 3 vesículas pasan a ser 5 vesículas. El prosencéfalo se divide en 2, se subdivide en 2, que es el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo sigue siendo una capa como de colchón, o sea, sigue siendo mesencéfalo, que después vamos a darle nombre, pero es como un colchoncito que separa la de arriba y la de abajo, súper interesante, que es el mesencéfalo. Y después tenemos esa rombencéfalo, ese rombencéfalo se divide en 2, o se subdivide en 2, que es el metencéfalo y el mielencéfalo. Yo sé que para los que de pronto apenas lo están viendo o repasando, como que otra vez, todos se vienen en encéfalo porque todos son parte del encéfalo, pero así están divididos. Voy a volver a repetir, el ectodermo se divide en 3 vesículas. Esas 3 vesículas son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Después se subdivide en 5 vesículas. El prosencéfalo se divide en telencéfalo, diencéfalo. El mesencéfalo se sigue siendo mesencéfalo y el rombencéfalo se divide en metencéfalo y en mielencéfalo. Pero ¿para qué todo esto? Vamos a ver solo las estructuras principales. Aquí hay combinaciones, pero vamos a ver las combinaciones. Resulta que el telencéfalo es lo que llamamos corteza cerebral, o sea, cerebro. Cuando yo hablo del telencéfalo, son entonces histológicamente, estoy hablando del cerebro, o de la corteza cerebral. Cuando yo estoy hablando del diencéfalo, estoy hablando de los tálamos, todos los tálamos. Hay varios tálamos. Está el tálamo, el subtálamo, el epitálamo, ¿sí? Entonces, está ahí los tálamos. Vamos a hablar, o sea, el más importante que es el tálamo. Clase poderosa del tálamo. Es muy importante ver la clase del tálamo. Es el integrador sensorial más poderoso que tenemos, el tálamo.
Ya veremos esa clase. Entonces, ahí vamos a reconocer que cuando hablemos del diencéfalo, estamos hablando de los tálamos, puntualmente del tálamo. El mesencéfalo sigue siendo mesencéfalo, pero ya después lo vamos a llamar cerebro medio. Miren que eso ya es la 7ª semana. Y el metencéfalo, cuando hablamos de metencéfalo, estamos hablando de cerebelo, el metencéfalo del cerebelo. Y cuando estamos hablando del mielencéfalo, estamos hablando puntualmente del bulbo raquídeo. ¿Sí? Entonces, esa es básicamente la organización. Si lo ven, estamos hablando de caudal cefálico, desde lo más arriba a lo más abajo, y así es que vamos a revisar la neuroanatomía. La próxima semana, ¿qué estamos viendo? Telencéfalo. Vamos a ver el funcionamiento del telencéfalo. Clase supremamente interesante porque revisar cerebro siempre será muy chévere. Es más, les voy a pedir lápices y hojitas de blog porque vamos a dibujar, porque vamos a borrar, porque vamos a tachar, porque vamos a aprendernos giros, vamos a aprendernos ubicación, va a ser muy práctica, va a ser muy chévere. Mucha más interacción y vamos a hablar de función y función del cerebro. Pues eso se vuelve bien, bien interesante. Y después vamos a ver el tálamo, el cerebro medio, el cerebelo, el bulbo raquídeo. Bueno, vamos a ir viendo cada estructura como tal. Esto es como un resumen para que podamos ver. Miren que el ectodermo se divide en prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo, y después se divide en esas cinco estructuras: telencéfalo, diencéfalo, el mesencéfalo sigue siendo mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. Y después tenemos toda la parte final, que es la médula espinal, pues que también la vamos a revisar. Miren esta fotico, me parece bien, bien interesante, desde el primer día, que es la fecundación. Después entonces esa fecundación se convierte en un cigoto, que es la primera célula. Después de esa primera semana ya entonces es un blastocito. Después ya tenemos entonces el blastocito, gracias a la gastrulación, tenemos entonces una inducción. Esa inducción me da entonces origen al ectodermo, ¿sí? Solo me interesa el ectodermo. Y el ectodermo se va madurando para formar las vesículas. Primero 3 vesículas. Entonces estamos hablando del presencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo, para que más o menos a la 6, 7 semanas ya tengamos las 5 vesículas, que es el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, el metencéfalo y el mielencéfalo. O sea, que ya tengamos que tengamos cerebro, que tengamos tálamo, que tengamos cerebelo, que tengamos núcleos de la base, que tengamos médula espinal, que tengamos bulbo raquídeo, o sea, que tengamos todas nuestras estructuras que después van a ayudar, pues, a madurar a este bebé y que en un futuro, pues, lo tengamos, ¿cierto? Ese es el resultado, que podamos, pues, identificar un niño típico con todas las características neurofisiológicas, neuroanatómicas, y que podamos entonces entender cuál fue el proceso neurológico. Y básicamente siempre llevándolo pues a eso, no es de la patología, sino es de la función, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pero lógicamente entre la función pues vamos a hablar muchas veces de ¿qué? Pues de las alteraciones, pues de esa no función. Entonces, bien interesante acá, por ejemplo, ¿por qué es importante conocer la historia familiar? Sí, nosotros somos los antecedentes de nuestros padres y nuestros padres, nuestros abuelos, y la historia genética, sí, la historia genética, la historia emocional es importante y nos va a afectar de una u otra manera. ¿Que podemos modificarla? Sí, eso se llama epigenética, que está muy de moda ahorita y que es interesante, pero sí influye ese proceso. Entonces, por eso dormir, alimentarnos bien, por eso cuidar nuestra salud es importante, porque hace que nuestras células estén bien. Dentro de esas células están ¿qué? Las células adiploides, mis células diploides, mi espermatozoide, las células de las mujeres adiploides, el óvulo, y pues que esas células estén en las mejores condiciones. Al estar en las mejores condiciones, pues hace, ¿sí?, que podamos
tener unas mejores posibilidades, ¿no? Unas mejores posibilidades de desarrollo. No significa que no va a pasar nada, pero pues si tenemos mejores posibilidades, mejores chances, pues esa es el ideal. Somos entonces una sola célula al final, al principio, ¿cierto? Que es el cigoto, y ese cigoto va a dividir. Pero si ese cigoto ya venía alterado, esas demás células van a tener su problema. ¿Y qué es el telencéfalo? Pues la corteza cerebral. ¿Qué es el diencéfalo? Los tálamos. Entre eso vamos a reconocer es el tálamo. ¿Qué es el metencéfalo? El metencéfalo entonces es el cerebelo. ¿Sí? ¿Qué es el mieloencéfalo? El bulbo raquídeo. Y así es donde vamos a empezar a revisar y a trabajar este semestre. Compañeros, básicamente esta era la primera clase. Esta es la introducción, esta es la clase más sencilla. La próxima semana vamos a estar mucho más conectados, con más terminología. Mañana les envío copias para que podamos leer. Hay que empezar a leer. Muchas gracias por comprometerse con esto. De verdad, nos va a volar la cabeza todo este espacio. Pero pues yo estoy feliz. Yo sé que mucha gente se quedó por fuera. Hoy en la sala estuvimos 100. Sé que mucha gente está por fuera. Voy a grabar esta información para que pueda pues compartir. Y bueno, vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Y a pasar el examen. Pasar el examen. Quiero que todos pasen el examen. Dejo esto grabado para que los demás lo puedan. Entonces, porfa, dos cosas. Primero, en el chat les voy a escribir mi número. Por favor, por favor. Entonces, se van a suscribir al canal de YouTube. No sé qué pasó, no sé qué pasó con YouTube, pero vamos a solucionarlo. Ahí les escribo mi número. 317-853-81. No, 317-853-8851. Ese es Colombia, es más 57. Porfa, me escriben cualquier cosa, de pronto me demoro, pero les respondo para que podamos interactuar. Yo voy a ser su docente este semestre, pero todo lo que me puedan aportar, todo lo que me puedan ayudar, todo lo que me puedan corregir, me ayuda en mi proceso de ser mejor docente. Entonces, gracias. Y bueno, y también los voy a meter al grupo. Los que no están en el grupo de WhatsApp, porfa, métense al grupo de WhatsApp, por favor. ¿Listo? Entonces me escriben, yo los meto al grupo de WhatsApp y por favor escríbanse al grupo de Estoy Aprendiendo. Entonces, para poder, porque ahí voy a mandar las copias, voy a mandar los links y vamos a hacer todo el proceso. Hoy no vamos a firmar asistencia porque mucha gente se quedó por fuera. La verdad, éramos 600 personas y en este espacio estuvieron 100. Estoy muy apenado con las personas que se quedaron afuera, pero ya les digo que lo pueden ver ahorita. ¿Listo? Para que podamos entonces. Cualquier cosa me escriben al WhatsApp, yo les respondo, los meto al grupo y estoy compartiendo, porque por el grupo es que voy a mandar la información. Hay copias, mañana ya hay copias de telencéfalo, ya saben qué es el telencéfalo. Muchísimas gracias, estoy muy emocionado y estoy admirado de todo este espacio, de esta energía. Sí, estamos hablando. Estoy aprendiendo, estamos aprendiendo. Muchísimas gracias. 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 Me escriben. Escríbanme a WhatsApp para meterlos al grupo. Gracias. 317-853-8851. 317-853-8851. ¿Listo? Hoy estoy aprendiendo. También estamos en Facebook, también. Entonces,